Bueno, 11 de la noche, casi en punto, faltan nada más que 2 minutitos. Bueno, la gente que ya está esperando todo el tema de la cárcel, ya va, no se impaciente, puede decir, uy, ¿a qué hora? Bueno, pero a veces hacemos estos cambios porque están los invitados en estudios y bueno, vamos tratando de que puedan ir pasando, algunos con horarios, ¿no? Como por ejemplo la gente de Río Seco que debía irse temprano, porque no tiene otra forma para viajar sino con un ómnibus que justamente tiene su último unidad a las 23:30. Bueno, otra de las situaciones de Tucumán que hay que rever, ¿no? Hay horarios donde quedamos incomunicados con las demás localidades. Bueno, estamos con el doctor Hugo Requejo, que ya estuvo en nuestro programa varias veces, creo que la segunda, ¿no? Fue así a pedido. Es un tema que queda, ¿no? Y siempre. Gracias por la invitación, Horacio, ¿no? Porque es importante el espacio que vos nos das en estas oportunidades para poder llegar un poco a la comunidad, ya que desde el ámbito del consultorio o desde el ámbito del hospital muchas veces no tenemos esa posibilidad, no tenemos esa alternativa. Entonces llegar a un medio que uno sabe que tiene un arraigo bastante importante en la comunidad es interesante porque podemos meternos en la casa de la gente y empezar a charlar, lamentablemente unidireccionalmente, digamos, ¿no? Pero en última instancia queda ya la duda y la inquietud para que la gente vaya aprendiendo muchas cosas en cuanto a su salud, en cuanto a los cuidados que tiene que tener. Y como vos decías recién, siempre quedan temas pendientes, porque la salud es una cosa importante, como la educación, como la justicia, la seguridad, son todas cosas trascendentes en el diario vivir de una persona. Entonces, por lo tanto, creo que siempre quedan puntos para charlar, para debatir también, a veces es bueno. Yo decía, siempre vuelven porque, bueno, quedan muchas preguntas de aquel programa especial y reunión con todos los demás médicos, y uno, o sea, al que más se le apuntó con el tema de poder seguir a dar charlas con los jóvenes y demás fue a Hugo Requejo, ¿no? El tema oncológico era el predominante, parecía. Sí, yo creo que el tema oncológico siempre te moviliza. Lo mismo que el SIDA, por ejemplo, en este momento son temas tan duros, porque en el momento que vos estableces un diagnóstico de una enfermedad tumoral maligna o de una enfermedad infecciosa grave, se movilizan en ese individuo una gran cantidad de cosas porque lo que se pone en peligro es su vida. Entonces, obviamente, vas a apuntar precisamente a aquellos que tengan que ver con esa realidad cotidianamente para ver cómo podemos hacer para defendernos en cierta medida de esas enfermedades. Así que bueno, es buena hora, acá estamos. Bien. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a repasar un poco, ¿no? La gente por ahí nos sigue, ya hemos estado con Hugo Requejo y decíamos, bueno, repasemos para entrar recién en el tema de crotoxina, que es un poco el tema de ahora, ¿no? Porque ahora todo el mundo está hablando de este tema, que está la verdadera, que está la trucha, que no sé cómo es, que si funciona o no funciona. Pero antes de llegar a la crotoxina, veamos las patologías que podrían llevar a pedir la crotoxina, ¿no? ¿Qué es los más comunes? Vos sabés que cuando yo llego aquí a Concepción, yo hace 3 años que vivo acá, me encuentro sorpresivamente con que la variedad de patología tumoral es general. O sea, prácticamente he tenido oportunidad de ver casi todas las patologías tumorales que yo había visto durante el tiempo de formación mío en Buenos Aires. Entonces, por lo tanto, la patología existe. Si antes no se notaba, es porque desafortunadamente la gente tenía que movilizarse e irse a San Miguel de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires o a donde pudiese irse, a poder hacer los diagnósticos, los tratamientos y después los seguimientos. Bueno, yo tengo oportunidad de empezar a hacer una evaluación y me encuentro con todos los diagnósticos. Y me encuentro con los diagnósticos estadísticamente comparables, digamos, a lo que es la bibliografía internacional. Por lo tanto, quiere decir que los índices de prevalencia y de incidencia son reales, no es que aquí tengamos, pero como siempre ocurre, tenemos algunas cosas que son llamativamente poco frecuentes y otras que son llamativamente muy frecuentes. Por ejemplo, lo que está estadísticamente muy en relación a lo que se dice en toda la literatura es la enfermedad de la mama, que por supuesto dentro de la patología tumoral maligna es una de las más frecuentes. Estadísticamente debería estar acompañada con el de pulmón y el del intestino grueso, el de colon.
Entonces aquí me encuentro con la primera sorpresa. Si bien es cierto, la patología de la mama y la de colon están dentro de los valores que realmente corresponden, el del pulmón, a nivel hospitalario, es un índice bajísimo. A nivel privado, es un índice que se acerca a la realidad. Eso me llamó a una primera reflexión cuando yo hice un recuento de los 2 primeros años de trabajo que yo tuve acá. Aquí está pasando algo. ¿Por qué no tengo yo la misma incidencia en el consultorio que en el hospital? Y yo creo que la respuesta es muy simple. En el hospital no lo diagnosticamos. Ahora uno me dirá, bueno, pero en el hospital ¿por qué no se diagnostica? Y no se diagnostica, creo que porque no tenemos los elementos necesarios para poder hacer exámenes pulmonares más profundos y llegar al diagnóstico. Y porque cuando lo derivamos al enfermo pulmonar a Tucumán, muy probablemente ese paciente después siga tratado en Tucumán, porque existe una cosa importante en el paciente oncológico, como en todo paciente crónico. Cuando se llega a un diagnóstico con un médico y después se sigue un tratamiento con ese médico, el paciente no lo quiere abandonar ese médico. Hace una relación de dependencia, te diría, con ese médico. ¿Por qué? Y porque ese médico le hizo el diagnóstico, le está manejando su enfermedad y está tratando de arribar a un feliz término con su enfermedad, quiere curar su enfermedad, y empieza un trámite de largo tiempo en el que hay una comunicación más profunda que en una gripe o en una uña encarnada o en una cosa por así decirla, ¿no? No es por menospreciar ningún tipo de enfermedad, pero aquí se trata de una enfermedad larga en donde se desembolsan una gran cantidad de expectativas sobre ese médico. Entonces empieza a ser recíproco, hay una relación mucho más estrecha. Empezás a dejar de ver un paciente que llegó al consultorio y que se fue y que tal vez, si Dios quiere, no vuelve nunca más al consultorio. En estas patologías no. Es muy frecuente. Primero tiene que empezar con los estudios, con los diagnósticos, con los tratamientos. Los tratamientos son largos, requiere de mucha paciencia, requiere de muchas charlas, muchas veces con el médico. A veces son charlas largas para tratar de recomponer esa situación, porque muchas veces el paciente está cansado, no quiere saber más nada. Entonces no quiere volver. El enfermo que se fue y se diagnosticó en Tucumán, se empezó a tratar en Tucumán, no quiere volver. Y hace el sacrificio que puede para poder seguir yendo al médico que empezó con lo suyo. Entonces me parece que por ese lado pasa esto con el diagnóstico del cáncer de pulmón. Después nosotros sabemos que la patología ginecológica... Perdón, el cáncer de pulmón, es baja. la causa fundamental, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la etiología del cáncer sí. de pulmón? ¿Cómo llegás a eso? Sí. Ah, bueno, pensaba que íbamos a charlar dentro de un ratito también de ese tipo de cosas, ¿no? Pero está sobradamente demostrado la relación que tiene el hábito de fumar con el desarrollo de múltiples enfermedades, no solamente el cáncer de pulmón. Pero lo que nos interesa hoy es esa, ¿verdad? Está bien. En otro punto sería charlarlo de lo demás. Pero te doy datos, por ejemplo. En el hábito de fumar se sabe concretamente que puede desencadenar una serie de enfermedades pulmonares, entre ellas las enfermedades tumorales malignas. Dentro de las tumorales malignas hay distintos tipos, o sea, no es que se tiene un solo cáncer de pulmón, tienen distintos nombres y apellidos, y entre ellos hay 3 o 4 que van a la vanguardia en cuanto a frecuencia, y uno de ellos se llama de células pequeñas, ese es el nombre, es de células pequeñas, las características que tiene la célula es chiquitita, más chiquitita que la de los otros. Bueno, está establecido y probado que si un fumador de más de 20 a 25 cigarrillos por día durante un determinado tiempo, que habitualmente se lo considera fumadores desde los 18 años, desde muy jóvenes, no dejan el hábito de fumar, indefectiblemente van a terminar con esa patología. Pueden o no desarrollar las otras antes, digamos, pero indefectiblemente, si el tiempo pasa, van a terminar desarrollando ese tipo de enfermedad. Como yo te contaba la vez pasada con el cáncer de próstata, por ejemplo, que se sabe que hay una determinada edad en la que hicieron una gran cantidad de estudios a personas fallecidas ya, añosas, en la que le hicieron estudios de la próstata, no enfermos sin diagnóstico de tumor maligno de próstata, pero arriba de los 80 años, de los 75 años, se encontraron con que todos tenían ya incipientemente su cáncer de próstata desarrollándose. Asintomático, inicial, como uno le quiera llamar, pero ahí estaba presente,
¿no? Bueno, Hugo, hay mamas, que digamos que estamos hablando de los más comunes, más ¿no? comunes. El pulmón y colon. Y próstata. Y próstata. La patología ginecológica femenina, el cáncer del cuello uterino y el del endometrio, tienen una gran incidencia. Y en nuestro medio nos encontramos con la desafortunada suerte de encontrarlo siempre tarde. Llegamos siempre tarde, bueno, ya estoy exagerando, pero en un gran número de casos, digamos que mayoritariamente, lo encontramos tarde, cuando esto debería ser al revés, porque se puede llegar a tiempo y temprano para encontrarlo. Bueno, a eso iba, digo. Lo podemos encontrar en distintos lugares, ¿no? Sí, del cuerpo. Exactamente. Y el cáncer es el gran terror, ¿no? La gente habla del cáncer, inclusive utilizan la palabra cáncer como el otro día conversando con algunos amigos, como una mala palabra, Exacto. ¿no? Es decir, este es O un para cáncer, descalificar ¿no? algo. O para descalificar. Exactamente, sí. O sea que tiene un gran contenido este tema. Tiene un Ahora, tema severísimo. Sí. ¿por qué a pesar de que le tenemos miedo, porque se le tiene miedo, se la usa como mala palabra, es una enfermedad muy difícil de manejar, ¿por qué no nos prevenimos? ¿O cómo podemos prevenirlo? Exactamente, es lo importante. Es a donde uno tiene que llegar. Primero porque prevenir siempre es mucho más barato, es mucho más fácil, se puede llegar con mucha comodidad a todos los métodos de prevención porque son normas higiénico-dietéticas, te diría, básicamente para poder prevenir en realidad todas las enfermedades, no solamente las enfermedades tumorales específicamente. Pero bueno, entonces si uno tiene ciertas precauciones, ciertos cuidados, no vamos a hacer desaparecer la enfermedad cáncer de la faz de la Tierra, pero por lo menos vamos a lograr disminuir su incidencia, lograr llegar más temprano a diagnosticarla, e inclusive cuando se llega más temprano tratarla con mayor efectividad, y por supuesto alejar cada vez más ese estigma de muerte que tiene la enfermedad tumoral. Porque cuando se hace el diagnóstico entonces es un impacto severo el que uno recibe con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos la información clara todavía de que hoy no es exactamente lo mismo que hace 30 o 20 años atrás, te diría inclusive, porque ya se diagnostica mejor, ya se trata mejor, ya se sigue mejor, se controla mejor con el devenir del tiempo. Inclusive las reapariciones de las enfermedades en una persona que hasta determinado momento no tenía presencia de la enfermedad porque se trató, se hizo todo como se debía hacer, se controló como se debía controlar, pero de repente aparece, porque hasta esa mala costumbre tienen las enfermedades tumorales. Bueno, estas situaciones de reaparición también pueden ser tratadas con efectividad, inclusive con las alternativas de curación, sigue esa palabra de por medio. Y bueno, cuando yo te hablo de regímenes higiénico-dietéticos, cuando te hablo de prevención, hoy, por ejemplo, está muy en boga en estos días que se nos está viniendo el verano encima, hablar de los riesgos que tiene el sol. Y sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Para la piel, el sol desmesuradamente tomado o absorbido siempre va a generar algún tipo de problema. No solamente un envejecimiento prematuro, una piel acartonada, una piel arrugada, una piel desecada, sino una piel que tiene muchas probabilidades de desarrollar tumores malignos, como por ejemplo el melanoma, que es el más peligroso de todo, porque los otros dos, uno que se llaman espinocelular y vasocelular, son de relativo fácil tratamiento. Primero porque crecen despacio y se presentan, o sea, ellos son más generosos, digamos, se presentan, los ves, porque tienen características especiales, entonces lo puedes sacar muy temprano. En cambio, el melanoma, este ya es más artero, más traicionero, aparece muchas veces como una pequeña mancha, como un lunar que a veces lo tuvo toda la vida esa persona, sin ningún tipo de problema, de repente empezó a crecer, se puso más oscuro, empezó a sangrar espontáneamente con un pequeño roce de secarse con la toalla, secarse bien, ¿no? Porque algunos se secan la toalla, se lastiman la piel y todo lo demás. Pero, claro, exactamente, sin exagerar con el tema. Pero pequeños traumatismos lo hacen sangrar. Entonces eso ya llama la atención. Bueno, tratar de evitar el sol en determinadas horas del día, que habitualmente son entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, uno puede llegar a lograr disminuir la incidencia de esas enfermedades. Pero, por ejemplo, vos tenés el trabajador agricultor, es una persona que está permanentemente a la luz del sol. Entonces vas a ver las manos rugosas del trabajador del campo, llenas de pecas, y las pecas se las hace el sol. Entonces, pero claro, el trabajador del campo tiene que trabajar en el campo. Vos lo vas a ver de sombrero, con el pañuelo, él se protege, a su medida se protege. Porque y hay sabe además que una adaptabilidad de parte de y él. también, seguro, uno se va curtiendo. De todos modos, el riesgo también está, siempre está.
Pero claro, ¿cómo haces para decir que ponga pantalla solar y este tipo de cosas? ¿Quién tiene que estar arando el campo? Eso es un exceso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, vos mismo lo dijiste, él está curtido por ese trabajo, se va a defender mejor. Nosotros, los que no salimos al sol nunca, lo que después cuando llega el esnovismo este del verano, que tenemos que andar tostadito, que se tiene que notar, nos comemos 3, 4 horas de sol de un solo saque, entras con todas las ampollas, que no te puedes sentar, que no puedes ni hablar del dolor. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Estas otras personas que desmesuradamente están utilizando esas lámparas para dar sol y sol y sol, todo el año lo castigan al sol a un cuerpo que no está adaptado para eso. Eso es un riesgo también. Bueno, llegamos a la patología y el gran tema es que cuando ya estoy enfermo me quiero curar como de golpe, ¿no? De una forma mágica. Sí, claro. Y ahí aparecen, bueno, todas estas historias, entre ellas la crotoxina. El famoso tema este de la crotoxina. Que la vemos en el próximo bloque. Perfecto. Sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar sobre el tema de la crotoxina, justamente cómo, cómo reaccionan, ¿no?, los pacientes cuando le dicen hay una salida alternativa o posible o segura para el cáncer, ¿no? Hoy en Argentina se llama crotoxina. Bueno, estamos, falta nada más que 12 minutos para las 12 de la noche, pero la gente que va a ver este programa el día sábado, que no se preocupe, un corte de energía eléctrica, creo que ha sufrido toda la ciudad, un viento muy fuerte está en este momento en Concepción, y habíamos quedado en el bloque anterior, como había dicho, el tema crotoxina, ¿no? Para aquellos que, esto es como volver al futuro, ¿no? Para aquellos que han estado viendo el programa al principio, bueno, van a sentir que algunas cosas se repiten, pero para aquellos que quedan en la repetición del día sábado, no, esto continúa, es el segundo bloque, y decíamos, cuando se llega a la patología, hoy aparece la crotoxina como la salvación, ¿no? Claro, o como un intento de salvación, o por lo menos como una promesa de algo distinto para hacer. Yo comentaba que hace unos 9, 10 años atrás, más o menos, cuando nosotros empezamos a hacer esta especialidad en Buenos Aires, surge a la luz esta droga, este medicamento. Esto se estaba dando a través de entidades públicas. El Hospital Municipal de Oncología de la Ciudad de Buenos Aires era donde se la proveía a varios pacientes, porque ahí había 3 médicos que hacían inclusive la aplicación de la medicación. Y se la obtenía a través de un instituto de neurología dependiente del CONICET, de donde se obtenía el veneno de las víboras, de la cascabel, y se lo distribuía y se lo aplicaba a los pacientes. En esa oportunidad se reunieron 10 personalidades de la oncología ahí en la Ciudad de Buenos Aires que analizaron a 86 pacientes a los cuales se le había aplicado este medicamento. Ellos sacaron conclusiones definitivas en ese momento, definitivas y que fueron tajantes. No lograron demostrar ni siquiera mejoría de los pacientes. No solamente que no curaba, que no curó ninguno de los tipos o subtipos de enfermedades tumorales que uno puede clasificar, sino que ni siquiera los mejoraba. Contra todo lo que se decía en la propaganda, en la calle y en la información y todo lo demás, que sí, que había algunos que se curaron, que esto y que lo otro. Después aparecieron rumores, uno de esos personajes que analizaron estas historias clínicas se desdijo de eso, o sea, tiró por el piso, puso en duda a los otros 9. Bueno, fue toda una mezcla de cosas turbias, porque era todo tumultuoso. La cuestión es que Vidal, que era el que estaba a cargo de la investigación, se fue. Una de las cosas groseras que hicieron en ese momento era, no sabían qué dosis se utilizaba, cuáles eran los componentes del medicamento, los efectos secundarios, cuáles eran los mecanismos de acción de la droga. Uno pedía esa información, no llegaba nunca, ni siquiera los pacientes que la estaban haciendo la crotoxina. Entonces, Vidal, que era el investigador, cuando se armó toda esta tremolina, que se la prohibió y que hubo un pandemonium de gente yendo y viniendo, Vidal se fue. Y los otros 3 muchachos que eran los seguidores de él y que la aplicaban a la medicación, también se fueron. Desaparecieron. No hubo ningún tipo de proceso jurídico ni nada por el estilo, porque claro, todo quedó ahí truncado por el hecho de haber dicho que no va más, no se la da más, no se fabrica más porque no sirve. Vidal a Estados Unidos, los otros muchachos, después existieron rumores, yo no puedo decir que sea cierto o no, pero se hablaba de que estaban en Paraguay, que habían hecho un instituto en Paraguay, desde Paraguay trataban y provenían de medicamentos. A partir de allí empezaron a aparecer una crotoxina que venía de Alemania, una que venía de los Estados Unidos, una que venía de Brasil, y se la aplicaba bajo el poncho por todos lados. Mientras tanto el Ministerio de Salud Pública la tenía prohibida.
Bueno, fue un problema grande y que nunca dejó de existir. Se cayó, pero nunca dejó de existir. Porque crotoxina llegó a haber de miles de modelos. Hasta inclusive en estas últimas informaciones, ahora hace pocos días, se habló de agua destilada en alguna de esas ampollas que tenía. Entonces, vos imaginate la malversación de la buena fe de la gente. Aquellos muchachos en la investigación, cuando se les pidió información científica de la investigación que estaban haciendo, Vidal y sus colaboradores, presentaron imágenes de tumores tratados antes y después de crotoxina que se reducían. Les descubrieron que eran imágenes plagiadas, o sea, eran imágenes de investigación de otra gente. Entonces, hasta ese tipo de plagio comprobado. Entonces, ese tipo de cosas dentro de la investigación científica hace perder la credibilidad del investigador. Vidal se fue a Estados Unidos y volvió a aparecer aquí con Matera. Ante el fallecimiento de Matera aparece él de nuevo con la crotoxina acá en la Argentina, avalado ahora por el doctor Liotta. Vos sabés que yo me hago un planteo, yo me hago una pregunta porque me genera mucha inquietud esto. Porque volvemos sobre lo mismo, sobre una cosa que ya estuvo definitivamente calificada como inútil y que resulta que aquí la volvemos a investigar. Entonces uno se pregunta, bueno, está bien, entonces que la investiguen bien, con seriedad, que hagan la experiencia en el vidrio, que le hagan en los animales y después que hagan en la investigación en las personas, sobre todo aquellas personas que ya los tratamientos convencionales los hicieron a todos y que voluntariamente lo vayan a pedir a ese tipo de tratamiento, porque no le ofrecen ninguna garantía, no saben qué efectos tóxicos tiene, no saben ni siquiera si tiene efectos útiles. Entonces, eso se puede investigar, ¿verdad? Pero hagamos los pasos con seriedad. De todos modos, yo me hago la siguiente pregunta. Vidal estuvo durante prácticamente 8 años, o más, un poquito menos, en Estados Unidos, investigando este tipo de medicamentos. Los norteamericanos, cuando uno llega con un proyecto de investigación, ellos lo solventan. Ellos no te mezquinan absolutamente nada, pero te exigen resultados. Entonces vos investigás y cuando los resultados fueron negativos, ellos te dicen muchas gracias y los archivan ellos, son para ellos. Y cuando los resultados son positivos, te dicen muchísimas gracias, venga, vamos a charlar de cómo va a ser esto, de la compra-venta de este producto, y vos participás de la ganancia, pero no te vas. Y mucho menos te vas con ese producto a otro lugar. Entonces a mí me llama a la reflexión. ¿Qué les agarró un ataque de bondad a los norteamericanos ahora? Le agarró una crisis de conciencia y dijeron, no, este señor es argentino, lo dejemos que vaya a su país a producir su descubrimiento, que la Argentina tenga lo suyo porque este señor es de allí. Esto es un fraude, Horacio. Esto es una estafa a la buena fe de la gente. Nunca un país del primer mundo va a dejar salir un investigador que está investigando una droga útil para el cáncer cuando sabemos que se mueven 7.000 millones de dólares al año en drogas. ¿Qué me va a decir Vidal ahora que los norteamericanos le dijeron vaya, le dieron el pasaporte de vuelta, siga en su país, después que estuvo 9 años investigando con ellos, gastándole y comiéndole de la plata de ellos? No, los norteamericanos no hacen así las cosas, ni los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes, ni los chinos, ni los japoneses, no, nosotros hacemos así las cosas. Entonces nosotros perdemos credibilidad, perdemos seriedad. En el CONICET renunció prácticamente todo, el directorio científico del CONICET, el único que quedó fue el Liotta. Se fueron todos los demás. ¿Por qué? Porque es poco serio esto que hicieron ahí. ¿Cómo puede ser que un tipo que investiga en un país del primer mundo se viene acá a la Argentina con el producto a investigarlo de nuevo acá? ¿Y los resultados de allá? ¿No sirvieron para nada? ¿Quién fomenta esto? Cuando se supone además que la tecnología y la técnica norteamericana es más evolucionada que la nuestra, ¿no? Por lo menos vas a tener una gran cantidad de material, digamos, para trabajar, como que estoy absolutamente seguro que le deben de haber provisto de todo tipo de elementos necesarios para la investigación. Ahora, ¿se puede haber dado que Vidal en Estados Unidos haya estado de viaje y haya dicho que estaba investigando y nunca estuvo investigando? Sí, lo más probable es que no haya hecho absolutamente nada. Pero de todas maneras, supongamos que haya hecho algo. Yo estoy absolutamente persuadido de que si hizo algo, los norteamericanos determinaron que eso no servía y lo tienen archivado. Y por eso este señor vuelve para acá a seguir adelante acá. Y ahora, ¿qué se le dice a la gente que de pronto ve como la única esperanza, la única salida lo de crotoxina? Y esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en el fondo vos no podés cerrar puertas, vos no podés quebrar el derecho de la gente a elegir lo que quiere elegir. Entonces, lo que yo le digo a quienes me preguntan respecto de este producto, les contesto esto que te acabo de decir, porque esto es lo que yo pienso de este producto.
y porque a mí no me consta en ningún tipo de publicación seria que esto sirva para algo, por lo menos no por ahora. Esperaremos dentro de 4 años, 5 años tal vez, pero hoy no. Hoy, si alguien dice que quiere ir a hacerlo, yo no le cierro la puerta de mi consultorio, de ninguna manera. Corre por cuenta y riesgo de él el ir y buscar ese producto y usarlo. Por supuesto que si lo tiene que usar acá, no lo van a usar ellos. ¿Cómo lo van a monitorear ellos eso después? ¿Cómo lo van a investigar a eso? Además se supone que es limitado porque es un producto de investigación, entonces limitado. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que se moviliza desde Ushuaia a La Quiaca para llegar a Buenos Aires para buscar este producto? En Buenos Aires hay 10 millones de personas. Hay muchísimas personas que tienen esta enfermedad, entonces colas inmensas en el CONICET buscando este producto. ¿Cómo hacemos para satisfacer toda esa necesidad? Está bien. Es una estafa a la buena fe de la gente, porque somos imprudentes, porque somos irrespetuosos del ser humano, porque esto se hace con seriedad, en silencio, buscando los elementos necesarios. Inclusive las personas que necesitan hacerlo se selecciona con mucha seriedad y con mucho silencio antes de empezar a publicar en crónica y en cosas por el estilo este tipo de productos. No. Está bien. Seamos serios con la gente. Y además, bueno, la última recomendación sería, hay tratamientos para cada uno. Indudablemente hay tratamientos. Hay tratamientos que están pueden probados o no ser exitosos, pero que están absolutamente probados. Y que si la persona que lo necesita el tratamiento, a mí, me encara y me dice, yo necesito saber qué es lo que usted me está por dar, yo tengo la posibilidad de decirle qué le voy a dar, cómo le voy a dar, qué le va a hacer, qué va a dejar de hacerle, cuánto tiempo le voy a dar. Con esto otro, no tengo idea de cómo es eso. Es un misterio total. ¿Es agua bendita o es agua de México o es Hansi, que es otro punto más también ahí? Un negocio redondo. Es una falta de respeto a la buena fe de una persona enferma que sufre. Eso yo creo que es delito y debería estar penado. Bueno, Hugo Requejo, muchas gracias, ¿no? No, gracias a vos, Horacio, siempre, siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quería agregar que en la última investigación, que se ha hecho inclusive en un noticiero de Capital Federal, a través de cámaras, las dosis de crotoxina que se vendían, todas eran distintas, ¿no? Un médico daba una dosis, otro otra. Esto también significa, por lo menos a mi entender, que no entiendo mucho, de que la cosa no es muy clara, ¿no? Porque cuando el remedio es convencional, está probado y demás, tiene una dosis determinada para cada enfermedad y es clara y precisa y hasta se puede leer en el prospecto. La crotoxina la ponen según le parece, ¿no? Esa es la impresión que me dio a mí. Bueno, pausa en el próximo bloque el trabajo que hemos realizado en la cárcel de Concepción y ya para el final del programa un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la Plaza Mitre esta noche.